Listo, ya inicié la grabación, que luego también de repente se me pasa porque aquí en esta plataforma hay que ponerlo de manera manual. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar puntual, ya se conectaron todavía algunos más. Vamos déjenme les digo cuántos estamos. Bueno, conmigo son 12, o sea que van 11 de ustedes. Tengo, ayer todavía estuve revisando algunas cosas y de ustedes tenía a 17 en el chat, ya agregué uno más, tenía algunas dudas con algunos de ustedes. En plataforma me siguen apareciendo unos que ya se dieron de baja, entonces tenía varias complicaciones ahí con esta situación. En teoría yo debemos de ser 18, con independencia de lo que dice la lista que trae más de 20, deben de ser 18 ustedes los que están en clase. Entonces, conforme a eso ya distribuí lo que son los discursos que van a tener ustedes en algunas semanas. Ahora les voy a decir exactamente en qué fechas vamos a iniciar con los discursos, qué fecha va a ser el examen, cómo prestan las clases y también la forma de trabajar, porque va a ser muy distinto a como lo manejaba en algunos otros tetras. Porque, bueno, aquí se nos complicó un poquito esta situación del perdón, que está entrando alguien, me tapa la pantalla donde me pone el mensaje. La distribución tuvo que ser diferente. Yo contemplaba en una primera lista la cuestión de que iban a ser alrededor de 27, 28, que es normalmente los que tengo en clase. Entonces la distribución de las clases la inicié en ese sentido y al reducirse el número de 27 aproximadamente que eran, reducirse a 18, pues ya no pude cambiarlo, o más bien ya no quiero cambiarlo, para no afectarlos a ustedes, que ya les di fecha, ya les di tema. Entonces hay algunos temas que no están contemplados, perdón, que anda mi perro, que no están contemplados para que ustedes los impartan. Entonces voy a distribuir las clases y los discursos para yo dar los temas que faltaron, los que no se les asignó a ningún compañero por falta de compañeros, los voy a ir dando yo de manera intercalada con los discursos. Y así sirve también que reforzamos algunas cosas. Pero estas indicaciones se las voy a dar ya al final. Se los comento ahorita para que no se me vayan a ir. Si tienen alguna situación extraordinaria, pues adelante. Nada más les pediré que si me ponen ahí un mensaje, perdón, déjenme, voy a encerrarlos tantito. Listo, perdón. Es como, vi que se estaba portando bien, lo iba a dejar, pero ya vi que no. Entonces ya lo fui a encerrar. Llegó Paulina, muy bien. Bueno, les comentaba que les adelanto esto para que no se me vayan a salir. Si alguien se tiene que llegar a salir ahorita de la sesión, mándenme un mensaje para saber que no estuvo. Les comentaba que yo estoy descargando la lista de asistencia. La lista de asistencia me marca a mí cuándo entraron, cuándo salieron, si volvieron a entrar, si volvieron a salir. Entonces me indica todo el movimiento que hagan ustedes. Entonces, no es una cuestión de amenaza o de sanción o de algo, pero me ha tocado en algunos otros grupos que un compañero se conecta 5 minutos, se desconecta, como que espera que lo vean, pone su cámara y luego ya se retira de la sesión. Entonces, pues como son cosas que a veces no entiende la gente hasta que madura un poquito o que hay, o que ya lo ve uno como maestro,
que el más perjudicado es el alumno que hace ese tipo de trampas. Entonces aquí no me ha tocado, pero sí me gustaría saber si alguien tiene alguna complicación, pues tomarlo en cuenta y que no le llegue a afectar, porque si yo veo que estuvo 10 minutos y luego se salió y no mencionó nada de que tenía una emergencia, se le acabó el internet o alguna situación, pues yo pienso que nada más vino a hacer acto de presencia y se retiró. Entonces, siempre yo les comento que las sanciones que yo llego a poner o las cosas que yo no tomo en cuenta para apoyarlos en algo, es cuando no veo de parte del alumno que haya una situación de preocupación o de interés por explicar al maestro o ver cómo reponer la situación. Y también por cuestión de ser justo con los que sí son puntuales, con los que sí vienen a clases, con los que sí están participando. Entonces, si le doy más oportunidad a alguien que nunca entra o que se está saliendo constantemente y le doy los puntos que le alcanzan o le quito las faltas que tiene, pues estaría siendo injusto con los que sí cumplen constantemente. Entonces, son de las cosas que tomo en cuenta. Pero son muy accesibles. Los que ya les di clases saben que conmigo no tienen ese tipo de problemas. No voy a reprobar a nadie nada más por reprobar, pero sí he reprobado alumnos en maestría que se han quedado ya sea por falta o ya sea porque no entregaron algún trabajo y se han quedado ahí en el camino. Pero pues obviamente son cuando no se les dio interés o me buscaron para tratar de resolver algo que había pasado hace 3 semanas. No presentan el examen, no me dicen nada, no se reportan y luego 3 semanas después vienen a ver cómo le pueden hacer porque no presentaron el examen. Entonces, ese tipo de situaciones son las que pues obviamente no puedo considerar igual que si me hubieran buscado el día después, en la siguiente semana. Entonces, nada más para que sepan esto. Entonces, para no extenderme un poquito más, vamos a pasar con la clase. Terminamos. Les voy a decir todo lo de los debates, qué tema les va a tocar, los discursos, perdón, qué tema les va a tocar, si van a hablar a favor o van a hablar en contra, con quién les va a tocar hacer su discurso, que no necesariamente no tiene que ser juntos, y ya les explicaré más detalles de la clase. Otra cosa también para que no se me olvide, sabemos la situación muy difícil que está pasando ahorita con esta contingencia, escasez en trabajo, escasez económicos en algunas partes. Si alguien tiene la complicación de que se conecta con datos y se le puede complicar o que se queda sin internet por alguna situación, de alguna manera busca hacerme llegar un mensaje, ya sea al WhatsApp, ya sea al correo institucional, para yo saber la situación y ver cómo poder ayudarle, pero no se quede nada más con que no, pues esto no puede entrar y ahí después veo cómo le hago. Entonces, que sea todo con anticipación. Si alguien tiene algún problema, estamos en la disposición de poder ayudarles, nada más pues con el debido tiempo para poder solucionar la situación que se les presenta. Entonces, muy bien, vamos a iniciar entonces con la compañera Lupita, que es la que nos va a dar la primera clase y nos va a hablar de argumentación e interpretación en sí sobre las estrategias para mejorar la argumentación. Pues algunas de ellas ya iremos viendo otras más adelante, pero estas son las que nos marca el doctor Gerardo Dehesa y que son muy importantes para ir utilizando y que las vamos a desarrollar un poquito más adelante con algunos ejercicios que les voy a estar poniendo. De hecho, hoy si nos alcanza el tiempo les voy a poner 1 o 2 ejercicios en cuanto a lo que es la estructura del párrafo, pero este tema nos puede ayudar bastante, además del de Diego, que Diego no sé si ya esté por aquí. Diego, Adrián, sí, de hecho ya lo estoy viendo, que también le corresponde dar clase hoy. Consideraciones sobre el párrafo y principales vicios de la argumentación. Entonces, pues vamos a comenzar, compañera. Si gusta, puede tomar la pantalla e iniciar con su presentación.
Una pregunta, ¿están viendo ya la presentación o no? Ya la estamos viendo. Nada ¿Cuál más es? es la de, viene con un fondo azul. Ah, no, esa no es. Ok, déjeme entonces, a ver. Ya, es esta, argumentación e interpretación. Muy bien, perfecto. Ok, Sí, entonces el tema que nos toca compartir es precisamente distinguir entre lo que es la argumentación e interpretación, porque muchas veces, como van muy de la mano, suelen tomarse como, en algunas ocasiones, como similares, como sinónimos. Y el autor, Germán Dehesa, nos marca que son dos cosas muy diferentes. Para esto nos dice que en el ambiente, el pensamiento jurídico actual, el contemporáneo, distingue muy claramente que toda acción, toda aplicación, toda operación de derecho implica necesariamente interpretar. E incluso las disposiciones más claras, nos dice el autor, precisan de ser interpretadas. El viejo adagio o bocardo, como dice él, in claris non fit interpretatio, o sea, en una norma clara no merita interpretación, ya no puede ser aceptado, nos comenta, ¿verdad? Entonces, a fin de establecer la diferencia, él se basa en el origen etimológico de las palabras. Nos dice que el origen de interpretación viene del latín interpretationis, o sea, explicación, significa interpretación propiamente dicho o traducción. Y viene del verbo interpretar, ¿verdad? Que es una composición de entre, en medio de, y del verbo praeo, o sea, ir delante. Él se refiere a que está en medio de dos, el origen es en medio de dos lenguas diferentes en las cuales se trataba de interpretar. Entonces, él nos comenta que la base para diferenciar entre interpretación y argumentación es la intencionalidad de cada una de las dos acciones. Él nos dice que intencionalidad de la interpretación es reconocer, o sea, él reconoce la interpretación, la verdad de un texto, de una aseveración, de una idea, de una tesis. Sin embargo, no tiene problema con eso, pero está interesada la interpretación en explicar la verdad sobre ese texto, perdón. Es decir, la interpretación busca, su intención es dotar de significado a un determinado enunciado o idea o razón. Es solamente eso. En cambio, nos dice que el origen etimológico de argumentación viene del latín argumentatum, que significa prueba, o sea, una razón convincente. Y viene también del verbo argo o arguere, es decir, hacer constar, dar a conocer, manifestar, afirmar. Semánticamente también significa, concluye él, dejar bien en claro, demostrar, probar. Entonces nos dice que la intención de la argumentación es otra. Está interesada la argumentación en establecer la verdad de un enunciado, generalmente sobre otro, y se ofrece o se apoya en una o varias razones como evidencia de ello, a fin de sostenerlo. Nos hace ver también muy claramente que, a pesar de que se puede diferenciar la actividad argumentativa de una actividad de interpretación, existe mucha relación entre ellas, es una íntima relación, ya que toda interpretación debe llevar aparejada siempre y en cualquier caso una argumentación. Sí, toda interpretación lleva argumentación, ¿verdad? Entonces, también hay que distinguir y recordar que argumentación es una variedad discursiva con la cual se pretende defender una opinión o razón y persuadir de ella, o sea, es decir, convencer de ella a un receptor mediante pruebas y razonamientos. En la argumentación intervienen tres cosas: la lógica, o sea, las leyes del razonamiento humano; la dialéctica, que son todos los procedimientos que se ponen en juego para probar o refutar algo;
y la retórica, que se entendía en este caso como la ciencia del discurso, con todo lo que ya vimos en los temas de las clases pasadas, licenciado. Eso es en cuanto a ese tema, Lic. Es correcto. Muchísimas gracias. Sigue el otro tema, el ¿Sí? de las estrategias para una buena argumentación. Muy bien. Si quieres continuamos y al final ya hago mis comentarios. Ok, o si algún compañero tiene alguna duda, También. que usted nos apoye. Claro. Por favor, porque está un poco el tema, ahorita, sobre todo el que sigue. Ok, entonces, déjeme llegar. Un poco extenso. Las reglas para mejorar la argumentación. Nos dice el autor que todo abogado y máximo un juzgador, ¿verdad? Debemos de saber cuándo es necesario o cuándo es conveniente o adecuado ofrecer razones para sostener nuestros argumentos. Debemos de saber entonces cómo construir nuestros argumentos y evaluarlos al mismo tiempo, al momento que los estamos construyendo, ¿verdad? Nos dice el autor que necesitamos manejar 3 elementos fundamentales que se subdividen, ¿verdad? Uno es el conocimiento, la disposición argumentaria y la habilidad. El otro son los actos del habla. Y también nos dice que tenemos que saber distinguir entre los diversos usos del lenguaje para saber cuál vamos a manejar. En esta diapositiva vamos a ver lo que él nos enumera como las habilidades o los elementos que necesitamos para construir un argumento, un buen argumento. Luego nos ofrece orientaciones o reglas que él llama para elaborar argumentos, para mejorar nuestros argumentos. Pero aquí nos dice que se necesitan 3 elementos indispensables. Es saber, en cuanto al conocimiento, la disposición y la habilidad que debemos de tener, es saber organizar una discusión. Lo segundo es apoyarnos con razones, siempre. Es saber qué y cuánto preguntar. Es tener claro el discurso. Es tomar en cuenta el contexto en el que te vas a desarrollar. Es reconocer la estructura de un argumento, ya casi al final de este tema, y saber cuándo la evidencia es insuficiente. La otra habilidad que debemos desarrollar es buscar alternativas. Luego nos dice que los actos del habla se refieren a saber elaborar las oraciones, las proposiciones, saber establecer proposiciones, también saber asentar aseveraciones y enunciaciones. En cuanto a los usos del lenguaje, nos señala que debemos distinguir entre un lenguaje informativo, que no tiene nada más que dar a conocer, su finalidad es comunicar información simplemente, un lenguaje, un uso del lenguaje directivo, que es aquel que da órdenes, que en la práctica se traducen en una petición o en un decreto, refiriéndose, por ejemplo, a las jurisdiccionales. Y también un uso del lenguaje expresivo, que tiende más a la persuasión, maneja más los sentimientos, ¿verdad? Y el lenguaje descriptivo, que es una variante del informativo, pero con más especialización o con más detalle. También nos refiere que debemos saber manejar un lenguaje eufemístico, ¿verdad? Aquel que se emplea como para suavizar expresiones que se consideren demasiado duras o directas, ¿verdad? Para eliminar palabras, por ejemplo, malsonantes, o aludir con discreción a temas difíciles o escabrosos, ¿verdad? Nos recomienda también el uso del lenguaje metafórico, que consiste en darle un sentido figurado a lo que se pretende decir. También resalta que en la práctica todos sabemos que los argumentos no son estos usos del lenguaje puros, que siempre hacemos una combinación de algunos de ellos. Es un argumento que usa un lenguaje a veces mixto, ¿verdad? A todos estos elementos que se necesitan, hay que acompañarse. Para hacer un buen argumento, primero tienes que saber leer, dice. No saber leer, porque todos sabemos leer, sino saber elaborar una buena lectura. ¿A qué le llama buena lectura a él? Aquella lectura que te va a proporcionar o en la cual vas a estar haciendo un proceso de
análisis e información de lo que estás leyendo. Es necesario ponderar la trascendencia de desarrollar una buena lectura, a lo que él llama, ¿verdad? Porque es indispensable para el correcto desarrollo de un análisis jurisdiccional, ya sea como abogado, ya sea como juzgador, ¿verdad? Pues debes extraer información de tipo analítica, ¿verdad? Analítica informativa. ¿Qué nos recomienda él? Lo primero es la atención, la resalta mucho. Dice que es un procedimiento, es un proceso la atención, no nada más es una acción, sino es un proceso todo lo que se refiere a la atención. Es aplicar, no se refiere incluso del origen etimológico también de atención, viene de atentio o atentiontis, ¿verdad? Que significa tender hacia, aplicar el oído o el espíritu en determinado objeto. Entonces eso es lo que sugiere, que nos concentremos completamente con todos los sentidos, incluso dice él con el espíritu, para fijar nuestra atención y lograr hacer el procedimiento que nos permita sacar el análisis de la información que estamos leyendo, ¿verdad? Eso es lo que nos comenta él. Entonces dice que para una buena lectura, ya que tenemos claro que la atención es lo primero, debemos entonces después acotar de antemano los objetivos y finalidad de lo que vamos a leer. O sea, acotar es señalar o jerarquizar de antemano qué es lo que estamos buscando con esa lectura. El tercer paso de una buena lectura, dice, es fijar preguntas acerca del texto. Debemos de saber preguntar. Y en el argumento, sí, él se basa mucho en saber elaborar preguntas y también en saber dar respuestas, que sería el cuarto paso, ¿verdad? El quinto son las marcas del razonamiento. Estas generalmente las maneja un juzgador, ¿verdad? Y que se refieren a saber encontrar el argumento, la inducción, la deducción, la premisa, el silogismo, ¿verdad? La premisa nos dice que es la proposición en que se basa la conclusión. Y el silogismo nos dice que es el argumento en el cual se establecen ciertas premisas, ¿verdad? Y que necesariamente de ellas, por ser lo que son, resulta el argumento, o sea, la conclusión. También nos habla de la inferencia y acá está, a ver, aquí, ¿verdad? Esos son algunos de los elementos que nos señala él de una buena lectura, ¿verdad? Ahora, para la habilidad de preguntar dentro de una buena lectura y obtener información lógico-analítica, nos recomienda algunas preguntas que nos debemos de hacer. Él aplica como juzgador, ¿verdad? Pero igual como abogados se puede entender, adaptar. ¿De qué premisa? O sea, ¿cuál es la proposición de la que parte, verdad? El quejoso, parte el quejoso, nuestra posición sería nuestra contraparte. ¿De qué premisa surge? ¿En qué premisa se basa? Vaya. Luego, las inferencias que realiza, ¿son verdaderamente válidas? O sea, si lo que él arguye es verdaderamente válido. No existen ambigüedades del lenguaje ocasionadas, ya no por descuido, sino a veces con intención, alguna ambigüedad que detectemos. La conclusión a la que arriba la otra parte, en este caso el quejoso, se desprende de las premisas que él establece. O sea, la conclusión sí se basa en esas premisas y argumenta con razones o solo se concreta a afirmar sin probar, ¿verdad? ¿Existe algún paralogismo evidente? Que aquí en paralogismo no encontré la información, licenciado. ¿Qué significará paralogismo? Bueno, paralogismo. Ya, perdón, es que le daba a activar al audio y no lo encontraba. Perdón. Cuando vimos la cuestión de falacias y sofismas, de hecho, perdón. Bueno, lo aterrizo ahorita, pero ya me acordé que es tema de la compañera que sigue.
Ok, gracias. Solamente lo traía ahí, pero Okay. dijimos que están los sofismas, falacias y paralogismos. El paralogismo es una especie de falacia, pero que la mayoría de las veces no es intencional, no es una, utilizamos una justificación, pero no de manera consciente, sino de manera inconsciente. Como quiera, ahorita lo aterrizamos. Muchas gracias, licenciado. Ok, entonces él nos dice que ya con esto ya debemos de tener las habilidades necesarias para una buena lectura y con eso desarrollar un buen argumento. Entonces es cuando nos ofrece las reglas o él le llama las orientaciones para construir un argumento en la abogacía y en la actividad de juzgador, ¿verdad? Jurisdiccional. ¿Qué nos dice? Hay que distinguir primero que nada entre apoyar dogmáticamente, ya veíamos las clases pasadas lo que es un dogma, ¿verdad? Una verdad que se tiene por cierta, irrefutable, y hay que distinguir entre apoyar dogmáticamente o defender con razones. Él nos dice que argumentar realmente se refiere a defender con razones de tu tesis, el llamar de tu tesis, ¿verdad? O tu propuesta o tu oposición. Es saber escuchar a las partes, no solo oírlas, y aquí hay que distinguir entre escuchar y oír. Dice, no realizar juicios precipitados, también es buscar precedentes o ejemplos, ¿verdad? Aplicables al caso. Es uniformar expresiones, también es usar términos consistentes y procurar no usar un lenguaje en base a emociones, un lenguaje emotivo, ¿verdad? Sino objetivo. Es usar un solo significado para cada término, para no caer en la falacia de la ambigüedad, ¿verdad? Y también es hacer diagramas, perdón, ahí me equivoqué, hacer diagramas de argumentos y de debates complejos, ¿verdad? Que pueden ser divergentes, o sea, diferentes un argumento de otro, convergentes, aquellos argumentos que coinciden, o encadenados, ¿verdad? Que se relacionan uno con otro. Y también nos recomienda añadir premisas implícitas, ¿verdad? Nos advierte que no siempre se encuentran precedidas de un conector, entonces hay que saberlas distinguir cuando están implícitas. También recomienda añadir nosotros conclusiones implícitas, ¿verdad? Si así se quiere. E identificar las consecuencias teóricas y prácticas de nuestro argumento. ¿Va a ser alguna ok, ¿puedo? Sí, Okay. qué bueno, se alcanzó a oír, pensé que no se había alcanzado a oír, tenía el micrófono desactivado. ¿Podemos regresar tanto a la anterior diapositiva? Claro que sí. Aquí está, licenciado. Muchas gracias. Sobre todo para que los compañeros pongan mucha atención en esto, por si estamos un poquito ahí perdidos. Es mucha información muy importante y muy buena la información que nos ha compartido la maestra. Nada más, en esta parte sí me quise detener porque se fijan, trae muchos elementos que son muy importantes que ustedes tomen en cuenta a la hora de redactar sus discursos. En la primera, donde viene esa diferenciación entre apoyarse dogmáticamente y defender con razones, pues hay que ver si vamos a utilizar algún tipo de dogma, qué tipos de dogmas vamos a utilizar. Si se acuerdan, hablábamos de dogmas religiosos o de algún otro dogma de alguna creencia o de alguna ideología que pudiéramos tener, a diferencia de un dogma como en cuestión de los derechos humanos, donde se habla que pues, el derecho a la vida, a la dignidad humana, son derechos que se consideran incuestionables y que son también absolutos. Entonces hay que ver nada más qué tipo de dogmas vamos a utilizar o qué tipos de razonamientos. Y en los demás, el buscar el ejemplo, los precedentes, pues eso es algo que ya durante la carrera fuimos aprendiendo, se nos quedó ya esa cuestión de esa habilidad, pero donde sí fallamos mucho, y es todavía podemos tener años de experiencia, y son vicios que se van quedando ahí, es en el de las expresiones, que no manejamos expresiones uniformes. Solemos utilizar sinónimos, solemos confundir palabras con sinónimos, palabras que no son sinónimos las confundimos. Por ejemplo, calumnia, difamación, injuria, son tres
tres conceptos totalmente distintos por el Código Penal. Sin embargo, muchos abogados lo siguen confunden los tres términos. Los términos consistentes, pues que sean obviamente muy bien utilizados. Procurar no usar lenguaje emotivo. En nuestro sistema, pues sí es un poquito más difícil. El sistema norteamericano de justicia, pues ahí sí se van mucho por la cuestión de la emotividad. Para nosotros, pues no vale tanto. Sabemos que en las audiencias, como se llevan, no importa el grado de emotividad que le quieras imponer, se va a basar más en la interpretación de la ley y la interpretación de los hechos, más que en una cuestión de que quieras matizar la situación, que también es algo que vamos a ver un poquito regresándonos de lo que dice la compañera más adelante. Y la cuestión de los diagramas es algo también que nos va a ayudar mucho. Más adelante, cuando ya estemos, antes de iniciar los discursos, también nos vamos a detener un poquito a hablar de cuestiones de mapas mentales o de diagramas que nos pueden ayudar a estructurar mejor nuestras ideas. Pues todas estas partes son muy importantes en cuestión de la argumentación. No quería que continuáramos sin detenernos tantito, sobre todo para que los demás compañeros pongan plenamente la atención en estas partes. Muchas gracias, compañera. Adelante. Ok, gracias, licenciado. Entonces decíamos que también es una orientación que nos recomienda el autor añadir conclusiones implícitas e identificar las consecuencias teóricas y prácticas de aquello que estamos argumentando, de lo que estamos proponiendo. Es evaluar las premisas, también evaluar las fuentes en las que nos apoyamos y es distinguir nosotros entre la verdad y entre validez, ¿verdad? Ahí también es distinguir entre verdad y validez, y yo diría también considerar la vigencia de lo que estamos argumentando. Y la otra es reconocer el tipo de argumento, que lo vamos a ver ahorita al final, qué tipos de argumentos hay. También es reconocer las relaciones entre las partes de un argumento. ¿Cuáles son las relaciones entre las partes de un argumento? Aquellas que son causales, aquellas que son temporales y lógicas. También nos recomienda, entre las reglas para mejorar nuestros argumentos o elaborarlos, es detectar falacias, ¿verdad? Entonces, nos dice que los elementos que se necesitan para el análisis de un argumento son, primero que nada, identificar el tema. Lo que veíamos en las primeras clases de aquí de la materia es clarificar los términos claves, es eliminar, mire, ahorita corrijo esta presentación, eliminar la ambigüedad y la vaguedad. Ambigüedad quise decir ahí. Es distinguir extensión e intención. Distinguir lo que es la extensión y lo que es la verdadera intención de un concepto. Y también nos habla de que entonces en la cuestión de la lengua debemos distinguir los diferentes tipos de definición. La definición de un concepto nominal o etimológico, la definición real, la normativa, conforme a la ley, y la descriptiva, ¿verdad? En cuanto al manejo del lenguaje, de la lengua nos refiere él, ¿verdad? Para identificar la conclusión y las premisas, debemos también eliminar el material innecesario, es decir, aquellas repeticiones, aquellas digresiones, que el licenciado digresiones inútiles, disculpe, no la ubiqué, digresiones inútiles, y las ilustraciones ineficaces, ¿verdad? Aquellas referencias que pues no nos aportan nada, no nos robustecen nuestro argumento, ¿verdad? Tenemos también entonces que considerar, ya que vimos todos estos elementos, ¿verdad? Para robustecer nuestros argumentos o para mejorarlos, también debemos de tomar en cuenta unos aspectos que él llama pragmáticos y otros son las variedades discursivas de la argumentación. Él nos dice que hay aspectos pragmáticos, estructurales, ¿verdad? Y los tipos de argumentación. Esas son las variedades discursivas. Aquí están. ¿Cuáles son los aspectos estructurales? Pues son la tesis y el cuerpo del argumento, ¿verdad? ¿Cuáles son las estructuras básicas de un argumento? Pues es una estructura, nos establece él, inductiva
y una estructura deductiva. O sea, podemos manejar cualquiera de las dos, son las dos opciones que nos ofrece. El aspecto pragmático nos establece él que es, como cualquier acto de comunicación, se refiere a la emisión del que pretende establecer o persuadir al receptor para influir en él a que modifique su pensamiento o que actúe o haga alguna omisión de determinado modo que él quiera. Es una actitud subjetiva, nos dice, pero intenta que su actitud tenga una aparente objetividad, ¿verdad? ¿En qué se refiere a subjetiva? Pues que es un querer que él desea que el otro haga, ¿verdad? En eso se refiere él con pragmático. También nos habla en el aspecto de estructura, que la tesis y el cuerpo ya lo veíamos, ¿verdad? Las estructuras básicas, nos decía, son inductiva y deductiva. De eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Ahora nos comenta el autor que hay otras formas de estructuración. Nos dice que está una estructura encuadrada, ¿verdad? Cuando se parte de una idea general y los argumentos que generan siguen esa, y la conclusión siguen esa idea general, ¿verdad? Y una estructura repetitiva, que es la misma a lo largo de todo el texto, de todo el argumento, una estructura en paralelo, nos comenta. Ahora, para finalizar, vamos a ver los tipos de argumentos, ¿no? Se clasifican. ¿Iba a comentar algo, Lince? Sí, de hecho, se quedó activado mi micrófono. Lo que pasa es que iba a contestar ahorita, Okay. cuando me hizo la pregunta de las digresiones, pero le intenté quitar y no se quitó el silenciador, como que trae un retraso. Y al picarle varias veces como que lo activo y lo desactivo. De hecho, puse aquí donde está la opción de levantar la mano para ver si me veía que estaba No, de hablar. discúlpeme. No, al contrario. Y ya después no quise interrumpir porque ya nos habíamos pasado a otro tema. Ahorita como quiera les explico más o menos cómo está la situación de levantar la mano, por si no se los han explicado los demás maestros. Pero sí, como que trae algún retraso aquí, tal vez sea mi internet, o sea, porque no estoy presentando yo, pero doy activar y desactivar. De hecho, ahorita me quedé y yo pensé que mi micrófono estaba desactivado y estaba activado, pues lo iba a volver a activar. Ahorita veo a ver cuál es el problema o ya nada más cerciorarme bien, pero sí, por eso no pude responder ahorita. Bueno, respondo de una vez. La cuestión de las digresiones es cuando nos alejamos del contexto del tema del que estamos hablando. Empezamos a argumentar y luego nos vamos, por ejemplo, a veces que no guardan la misma relación o nos vamos extendiendo en otros temas que de plano pues no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. No tiene nada que ver con cantinflear, que cantinflear es hablar sin ningún orden y sin ningún sentido, pero aquí es cuando nos alejamos un poco de lo que estamos tratando de resolver. Estamos Cuando hablando... luego, ¿Sí? Cuando luego dice uno, bueno, volviendo al tema. También. Es lo que nos pasa mucho en clase. Sí. Sí. Okay. Pero Bueno, sí, eso era. Muchas gracias, compañera. al contrario, gracias a usted, licenciado. Entonces, decía el autor que los tipos de argumentos se pueden considerar o clasificar según su capacidad persuasiva, según su función, según su contenido y según su finalidad. Nos dice, según la capacidad persuasiva del argumento, hay que distinguir entre aquellos que tienen pertinencia, ¿verdad? La pertinencia, la validez de lo que argumentan. O sea, la pertinencia quiere decir que si son oportunos, que si son, están en tiempo, están en el lugar, en el momento adecuado, en la materia adecuada, o sea, la pertinencia. La validez, pues ya la conocemos, de los argumentos. Y la fuerza argumentativa. Aquí nos distingue él que hay argumentos que son débiles, hay argumentos que son sólidos y hay argumentos que son de plano irrefutables, o sea que no cabe un argumento en contrario, ¿verdad? De tan sólidos que son, se vuelven irrefutables. Según su función, él considera que hay argumentos de apoyo, hay argumentos que son refutaciones, que son muy usuales en la práctica, o argumentos de rebate. Y hay contraargumentos, que sería la respuesta a una refutación, a un argumento original o inicial. Es el argumento inicial, es la refutación y es el contraargumento. Entonces, según su contenido, bueno, al menos eso entendí yo, según su contenido, se basa en los tópicos, ¿verdad? Que son los valores
en los que basa un argumento, en lo que se basa un argumento para establecer su fuerza argumentativa. Y aquí él distingue, no los puse porque son muchos, que son valores muy conocidos, o sea, por ejemplo, son unas, por así decirlo, premisas, valores que dice, algunos ejemplos, es preferible, o sea, lo existente es preferible a lo no existente. Otro ejemplo que él señala es lo útil y beneficioso es preferible a lo inútil. Lo no perjudicial es preferible a lo perjudicial. Esos son, según esto, los tópicos, los valores. Y lo moral y lo ético es preferible a lo inmoral, así dice. La cantidad es preferible a la calidad. Y en otros casos considera aquí la opción, la calidad a veces es preferible a la cantidad. Lo bello es preferible a lo feo, así lo considera, ¿verdad? Ahora vamos, esos son algunos ejemplos de los que el autor da. Da más. Según su finalidad, uno es la demostración, un argumento puede ser para demostrar, son racionales, argumentos racionales fundados en hechos. Aquí tenemos la otra clasificación que se sustrae de esta, de la demostración, es el silogismo, es el ejemplo, ¿verdad? Y es la analogía, que es una comparación o metáfora, ¿verdad? La semejanza, para establecer una semejanza, ese es el fin de la comparación de la metáfora. Y está también, según la finalidad de un argumento, puede ser la persuasión. Esta es la que maneja más los argumentos afectivos. Usa un lenguaje, ¿verdad?, con valores expresivos, estilísticos, ¿verdad?, para influir más en el ánimo o en las emociones. Y tenemos entonces que toda argumentación, o sea, es una acción, ¿verdad?, toda la acción de argumentar, toda argumentación tiene estos elementos. Un objeto, las tesis en las que se apoya y los argumentos. Eso es lo que establece él, ¿verdad? Son las razones en las que se funda su postura. Ahora, eso es un aspecto, porque, el otro es, me faltó, ¿dónde está no la puse la otra diapositiva? A ver, déjame ver si está acá atrás. No está, licenciado, me faltó. Los elementos de un argumento, la más importante, sí la tenía, pero yo no sé dónde quedó. Son la pretensión, las bases, la justificación, el respaldo, la modalización y las posibles refutaciones, licenciado. Me faltó esa presentación, sí la hice, pero yo creo que donde la pasé, a lo mejor la eliminé yo misma, licenciado. Muy bien. Es ese tema. No hay problema, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como dicen ahora en estas clases virtuales, en los cursos virtuales, dicen aplauso virtual. Muy bien. Pues muchas gracias por la exposición. Antes de dar una explicación, quiero preguntar si hay dudas de los demás compañeros. ¿Dudas, comentarios? Muy calladitos, entonces no sé si realmente estamos atentos a ver a alguien aquí. En la evaluación. Muy bien, en la evaluación, cuando... ¿André? En la evaluación es cuando van a surgir las dudas, Lick. Sí, ya sé. Nomás que ahí, afortunadamente no voy a estar yo, ni los compañeros que dieron cada clase. Van a estar ahí solitos. Bueno, en sí fue mucha información que le tocó a compartir a la compañera, y también muy bien estructurada, muy bien explicada. Aquí de los detalles que quisiera resaltar, el primero, que es una cuestión de mera introducción, y que es algo que ya habíamos enfatizado anteriormente, la importancia de saber diferenciar entre argumentación e interpretación. Y no sé por qué pasa mucho todavía en diferentes universidades y en diferentes colegios de abogados que ofrecen cursos, los ponen juntos, argumentación e interpretación, y luego te ponen un curso de 8 horas, de 12 horas, y dices tú, pues, en ese tipo de cursos, o ves uno o ves otro, pero difícilmente puedes ver los dos. Si bien los dos se apoyan con técnicas similares, como nos decía la compañera,
tenemos que distinguir la finalidad de cada uno. En uno pretendes mostrar razones, pretendes dar argumentos, y en otro estás buscando esclarecer el significado de unos hechos o el significado de una norma jurídica, o interpretar también criterios jurisprudenciales. Entonces, sí guardan sus diferencias muy importantes. Entonces, es importante que nosotros lo tengamos bien identificado, cuáles son estas diferencias. Y en cuanto al primer tema, donde nos habló de las estrategias para mejorar la argumentación, pues los que debemos de tomar en cuenta, que es el de organizar, apoyar, saber. Y en este de saber nos comentó algo muy importante, que decía saber cuándo y qué preguntar. Para cuando ustedes vayan a trabajar con sus discursos, es muy importante que se hagan las preguntas correctas. Si recuerdan, en la segunda sesión, primer tema que vimos de clase, hablábamos de la importancia de hacer las preguntas correctas para encontrar la verdad o encontrar los hechos que nosotros pretendemos presentar o comprobar o demostrar. Cuando vayan a hacer su discurso, enfóquense primero en hacer las preguntas que ustedes consideren las pertinentes, las más necesarias, antes de buscar información. ¿Qué es lo que solemos hacer muchas veces cuando te encargan una tarea, alguna actividad, un tema, o muchos abogados lo siguen haciendo, que tienen que, van a representar a alguien en un juicio y se agarran a buscar todas las tesis que encuentren? Me ha tocado ver demandas en solo tema, meten 5 o 6 tesis que se avientan hasta 7 u 8 páginas nada más bueno, ya no transcripción, porque nada más copian y pegan, pero en insertar esas tesis, que luego muchas veces ni siquiera guardan relación con el tema, una relación realmente directa. Una cosa es estar hablando de una cuestión de divorcio, y que cualquier tesis me vaya a hablar del tema en específico, pues no tiene nada que ver. Estamos hablando de un divorcio donde aparte hay una violencia intrafamiliar, hay una cuestión de estar peleando por la custodia de los hijos, pues ese va a ser un caso muy específico que no cualquier tesis me lo va a arrojar. Yo puedo poner divorcio, pero me va a mostrar cientos o miles de tesis del divorcio incausado, o divorcio en un matrimonio por separación de bienes, otro por bienes mancomunados. Entonces tengo que ver que todo guarde relación con el caso que yo estoy buscando apoyarme. Entonces, para eso van las preguntas. Si a ustedes les toca, por ejemplo, cuestiones de los derechos del hombre en el aborto, si ustedes se ponen a buscar aborto, interrupción de embarazo, y nada más con este tipo de expresiones les van a aparecer cientos de artículos en blogs, en revistas, en libros también, pero van a ver que la mayoría les van a abundar en blogs o en noticias periodísticas o de revistas que no tienen pues un proceso editorial donde realmente se compruebe que haya habido una investigación realmente exhaustiva, y dentro de esa información se van a perder. Entonces, si ustedes buscan de manera específica casos, por ejemplo, de interrupción del embarazo, legislación, precedentes, o algunos pues, datos relevantes, o juicios en los que se haya resuelto algo al respecto, o nos vamos, por ejemplo, a la exposición de motivos del Código Penal de la Ciudad de México, o el caso de Chihuahua o algún otro estado donde se haya ya despenalizado la interrupción entre las 12 primeras semanas, y luego aparte nos vamos a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí nos vamos a poder partir para poder encontrar la información necesaria. Pero si nos vamos así a querer echar un clavado en la internet, pues no nos va a servir de nada. Entonces, las preguntas correctas nos van a llevar a las respuestas correctas. Es algo muy importante de lo que debemos de tomar en cuenta.
Por ahí la cuestión que nos estuvo comentando sobre el proceso de la argumentación, muy importante, por eso me detuve ahí, espero que hayan tomado nota. Como quiera, ya comentaron los compañeros que iban a compartir sus presentaciones y las voy a estar compartiendo. Como quiera, antes del examen voy a hacer varias anotaciones respecto de lo que puede venir en el examen, o de lo que va a venir, la forma en la que va a venir y lo que centren ustedes su atención. Pero recuerden que el material se los compartí desde las primeras semanas de clases, entonces les dije que para que lo fueran leyendo según los temas que estamos abordando. Y otra de las cuestiones que por aquí mencionaba la compañera al final, de los tipos de argumentación. En esos, el tema que le correspondió a la compañera es una forma de introducción y de categorizar los tipos de argumentación. Ya el siguiente sábado es cuando vamos a ver exactamente los tipos específicos de los argumentos que hay, que son los que ustedes van a utilizar para su discurso. Entonces ahorita tomen esto como una buena referencia de la categorización, porque esto nos ayuda también a poder identificar los tipos de argumentos y cuáles son los idóneos que yo debo de utilizar en la realización de mi discurso, o en una demanda, o en cualquier situación laboral que yo los pueda requerir. Entonces tomarlos mucho en cuenta, lo que nos compartió hoy la compañera y lo que nos va a compartir, no me acuerdo si es compañero o compañera la próxima semana, creo que va a ser compañero, creo que ya le toca a Ernesto, ahorita no sabe, pero ahorita le vamos a decir. Entonces, para que estos temas los tomen muy en cuenta y puedan tener bien identificados cuál es toda en sí la estructura del argumento y cuáles argumentos en específico pueden utilizar. Entonces, para ya no extenderme un poquito más, pues muchas gracias, compañera, estuvo muy bien expuesta la clase. Si tienen dudas, ya saben, no tengan pena en preguntar. ¿Le mando la presentación por email, licenciado? ¿Las presentaciones se las mando por email? Sí, por favor. Sí, es tan amable. Ok, ahorita se las mando. Nada más las corrijo. Claro. Nada más le corrijo las rodillas. Claro que sí. Muy bien, ya vi por ahí el mensaje. Entonces no tengan pena de preguntar si en algo tienen alguna duda o algo quieren reforzar. Acuérdense que ya somos adultos, no hay una cuestión de que pueda considerarse una pregunta como tonta, como absurda. Recuerden que hay que preguntar para poder aprender. Si no preguntamos, si no nos cuestionamos, pues no vamos a aprender nada. Aquí, por ejemplo, Edgar está levantando la mano. Sí, nada más como para añadir ahí un poquito, ahorita que ha hablado usted de los temas que subió, Sí. al parecer, según, a lo mejor igual los compañeros ya saben, pero los temas que nos proporcionó usted por WhatsApp, al parecer no vienen completos. Si alguien, o sea, para que si quieren leer todo el archivo completo o si tienen dudas, es mejor que los veamos desde la plataforma. En la plataforma sí viene la mayoría de los libros completos, porque en el WhatsApp descargábamos el contenido y nada más venían que de 20 hojas venían 5 o 7, no te las arroja todas. Entonces, para que si aún no tiene conocimiento de eso, es mejor estudiarlo o leerlo desde la plataforma, ahí sí está completo. Ok, muchas gracias, pero no, de hecho, es lo mismo, es exactamente lo mismo lo que está en la plataforma que lo que les compartí ahí. Lo que pasa es que de algunos temas, no de todos, recuerden que les dije nada más les compartí lo específico. Entonces pueden encontrar 5 páginas de un tema, pero ese tema viene a mediación de un libro. Entonces puede que ustedes vean que es la página 45, de la 45 a la 51, pero es el tema en específico. En la mayoría, en otros libros que no se me hacía muy complicado digitalizar y que los encontré completos, mejor se los compartí completos, para no detenerme mucho en la digitalización, que son el de Manuel Atienza, 2 de Gerardo Dehesa, y el otro completo no me acuerdo cuál es, o si no nada más son esos 3. Pero de ahí en fuera, todo el otro material sí es específico del tema que estamos viendo.
Licenciado, y ese, Pero ahorita alguien, que se, ay, perdón, ahorita adelante, adelante. que se está tocando el tema del material que subió a la plataforma, ¿hay alguna manera de que nosotros lo podamos conservar cuando se acabe el curso? O sea, que si lo podemos descargar o cómo lo podemos, sería almacenarlo, porque la verdad es que está muy, muy bueno el material, licenciado. Sí, de hecho, sí, lo recomendable sería que lo descargaran, porque ahorita con lo de la plataforma, no sé la verdad cómo vaya a quedar. Por ejemplo, mis cursos pasados, normalmente en Canvas o en Schoology se conservaba la misma información. De hecho, Schoology, yo sigo entrando a veces a Schoology a buscar algo y lo sigo encontrando ahí completito, tal cual lo dejé. En Canvas ya no, en Canvas ya borraron mucho material o nos dejaron sin acceso, pero en Brightspace están borrando mucha información. Se suponía que los íbamos a tener listas para poderlas descargar, pero pues no. Entonces, sí lo pueden descargar ustedes todo el material completo. De hecho, les voy a seguir compartiendo algunos otros libros que les pueden servir mucho, que son ya aparte de lo que es de la clase, sino pues para si alguien los quiere tener, que los quiere Muchas leer, gracias. Ok, este, gracias. ahí van a estar. Por nada. Entonces, vamos a continuar. La compañera Paulina es la que sigue de dar la clase. Ahorita había comentado que era otro compañero, pero hicieron el cambio entre ellos y le va a tocar a la compañera. No sé si Paulina me dijo que tenía algunos problemas. No sé si los pudo solucionar, si está aquí con nosotros. Déjenme la busco. Aquí ya veo a Paulina. Paulina, si nos escuchas. Vamos a ver si sigue teniendo algún problema, que me lo escribo. Está cambiando el celular. Y es que creo que ella sí nos escucha, pero nosotros no la podemos escuchar a ella. Por lo menos yo. Sí, porque tiene su micrófono activado. Bueno, ahorita yo le acababa de silenciar para ver si ayudaba, pero ahí creo que soy algo, Paulina, pero no sé si estabas hablando. Listo, ya te aceptamos por la otra conexión. Ahí sí se me escucha, Lick. Sí, ya te escuchamos perfectamente. Ok. A ver, permítame nada más para compartir la presentación. Muy bien, gracias. Ya se está viendo, Lick. Ya la tenemos a la vista. Ok.
Bueno, a mí me tocó 3 temas, que es el tema de algunas consideraciones sobre el párrafo, también principales vicios de la argumentación y por último, pues falacias y sofismas. El tema 1, pues es el de algunas consideraciones sobre el párrafo. Pues primeramente el párrafo tiene una gran importancia no por el punto de vista gramatical, sino también desde el punto de vista argumentativo. Uno de los aspectos prácticos que contribuyen de manera eficaz a mejorar nuestra argumentación jurídica es el uso correcto del párrafo y de los conectores lógicos del lenguaje. Estos 2 puntos son los que deben enfatizarse de forma extraordinaria. Pues el primer punto es consideraciones generales sobre el párrafo y el segundo punto vendría siendo algunos aspectos sobre el párrafo desde el punto de vista de la argumentación de manera general. Ahora, también se dice que el párrafo es cada trozo de un discurso o de un escrito que se considera como unidad y suficientemente diferenciado del resto para separarlo con una pausa notable o en la escritura con un punto y aparte. Más que nada, la finalidad esencial del párrafo se orienta a estructurar el contenido de un texto y pues también para mostrar de una forma gráfica y formal la organización del mismo. El aspecto físico es de gran importancia por el efecto que ocasiona en el campo visual del lector. Una página con texto antiborrado sin separación cual ninguna, compacto, da la sensación inmediata de flojera o pues que es aburrido, que reclama un esfuerzo adicional por parte pues del receptor. Ahora veremos lo que son los tipos de párrafo. Para la redacción se tienen que tomar en cuenta un esquema previo de las ideas que se pretenden desarrollar para poder distribuir la información del modo más adecuado. Obviamente, pues para esto debe tenerse en cuenta que existen varios tipos de párrafo. Uno de estos pues, es la enumeración, perdón, la enumeración, los expositivos, los argumentativos, los contraargumentativos, los delimitadores del texto, que son de introducción y de conclusión. El párrafo de enumeración consiste en una serie de ideas dispuestas una tras otra, organizadas en un entorno a una idea central. Los expositivos exigen enunciar de manera explícita una idea central y después de esto desarrollar la idea mediante un conjunto de frases que explican, amplían o concretan en el sentido de aquella. Ahora, los argumentativos y los contraargumentativos se caracterizan porque persiguen una clara finalidad persuasiva o suasoria. Su pretensión más que nada radica en convencer al receptor de la validez de una tesis, de una postura o de alguna decisión. La diferencia entre ambos tipos de construcción, argumentación y contraargumentación, se encuentran en la estrategia que elige cada uno de ellos para llevar a cabo dicha finalidad. Los delimitadores del texto, los párrafos delimitadores no constituyen en esencia una modalidad diferente a los tipos de párrafos que se han examinado con anterioridad. A ver, permítame, creo que me confundí con esta. Sí, esta no va. Seguía esta. Ahora, el párrafo a ver, permítame. Es que creo que cambié las diapositivas. Así está. No, sí, perdón, sí seguía esta. Los delimitadores del texto, pues son los párrafos que no constituyen en esencia una modalidad diferente a los tipos de párrafos que se han examinado con anterioridad.
Para que una introducción o una conclusión consisten en párrafos bien enumerativos, expositivos y argumentativos, ya contraargumentativos, por ejemplo, en estos párrafos de conclusión, por lo expuesto y fundado se resuelve. Primero, pues que es fundado el recurso de revisión administrativa a que este expediente se refiere, y pues otro ejemplo sería que se declara la nulidad de la decisión de no ratificación emitida por el Consejo de la Judicatura Federal el 25 de septiembre de 1996. Esos son algunos ejemplos de lo que son los delimitadores del texto. Ahora, esto viene con lo que son el párrafo de introducción y el párrafo de conclusión. El de introducción es mucho más que una simple presentación del tema central, ya que este condiciona el resto del texto. En la introducción se proporcionan o deberían proporcionarse las claves necesarias para entender el texto, y eso no solo es lo que respecta al contenido, sino también en lo referente al tono que se va a adoptar, ya sea si es científico, formal, coloquial, de divulgación, entre otros. Y pues el párrafo de conclusión tiene que cerrar el acto informativo, por lo que la redacción se debe hacer pensando pues que se va a sintetizar el contenido expuesto previamente, o más que nada pues resolver una solución al problema planteado. Este ya es el segundo tema, que es el de principales vicios de la argumentación. Pues respecto a los principales vicios de la argumentación, se debe destacar el uso inadecuado del lenguaje, en especial de los conectores lógicos del lenguaje. También no se debe olvidar nunca que aunque se tenga el mejor de los argumentos posibles, si este está mal expuesto o su conexión y exposición no resulta lógica, en el sentido práctico no nos sirve de nada. Toda su eficacia, pues sí, no nos sirve de nada porque va a estar mal expuesto desde un principio. Otro problema al que se enfrenta el argumentador judicial es muy en pocos casos con la inercia intelectual. Esto quiere decir que una vez que se ha establecido un esquema de resolución de problemas, ya no se abandona con facilidad, lo que reduce la inventiva intelectual y limita las posibilidades de solución. El peligro de esta inercia es mayor cuando se trata de encuadrar forzadamente un asunto en el esquema mental que se tiene por inamovible. Con estas consideraciones, pues resulta necesario examinar lo que son las principales clases de falacias, que vendría siendo el tema 3. Primero, pues, ¿qué es una falacia? Yo encontré que la palabra falacia se deriva directamente del latín falacia, la verdad no sé cómo se pronuncia, que significa engaño, y ya en el vocablo latino, falacia procede del verbo fallo, inducir al error, engañar o no cumplir. Este término se usa en ocasiones como equivalente a sofisma, en el sentido de argumento aparente o argumento que no es. En realidad, un argumento o un buen argumento, que es lo que se supone que deben ser todos los argumentos, de lo contrario, pues no serían propiamente argumentos, sino justamente lo que es falacia o una sofisma. Una falacia, lo mismo que una sofisma, es una forma de argumento no válido. Ahora, ¿qué es una sofisma? Pues encontré que respecto a la sofisma, la etimología es diferente, ya que deriva del griego, y pues significa habilidad, destreza, ingenio, artificio y astucia. Pues una refutación aparente, y también se denomina con este término al silogismo aparente o silogismo sofístico, mediante los cuales se quiere defender algo falso o confundir a la otra persona. Aquí hay dos grandes grupos de falacias: las falacias formales y las falacias informales. Las falacias formales son argumentos incorrectos por razón de su forma o estructura. Debido también a su misma forma, tienen una cierta apariencia de que son válidos o de validez. Las falacias informales son argumentos
incorrectos, no por razón de su forma o estructura, de la que carecen o que es irrelevante, sino más que nada debido a una cierta aptitud psicológica para persuadir indebidamente. Parecen, pues más que nada parecen argumentaciones, pero pues yo creo que los usan más como para aventajarse de la otra persona. Se dividen normalmente en falacias de ambigüedad y falacias de atingencia o de relevancia. Aquí las falacias de ambigüedad son argumentaciones que recurren precisamente a la ambigüedad. Esto es, en términos enunciados, cuyos significados cambian el curso del argumento. Las principales falacias de ambigüedad serían la anfibología y el énfasis o acento. La primera es cuando la ambigüedad depende del significado confuso de la frase entera, y la segunda vendría siendo cuando la ambigüedad depende del tono que se da a la frase o un término de la misma. Otros que también encontré es el equívoco, que es cuando la ambigüedad proviene de confundir los diversos sentidos que puede tener una misma palabra. Este vendría siendo uno de los más peligrosos y con consecuencias naturales de la polisemia. Las falacias de atinencia o de relevancia son argumentaciones en las que las premisas no tienen relevancia lógica respecto de la conclusión. No tienen nada que ver con la conclusión, pues son irrelevantes al respecto. Por ello, más bien deberían llamarse de inatinencia o de no atingencia, ya que no existe una relación entre las premisas y la conclusión. Aquí encontré tres principales falacias de atingencia. Uno vendría siendo el argumentum ad baculum, el segundo argumentum ad bonimem y el tercero argumentum ad verecundiam. En el primero, es cuando la fuerza persuasiva de la argumentación reside únicamente en la fuerza que posee quien propone el argumento, o la fuerza de tipo externo que se nombra o personifica en el argumento. Aquí en el segundo hay dos clases que vendría siendo el ofensivo y el circunstancial. El ofensivo es el que no se preocupa por referirse a la verdad de los argumentos, sino que pone en cuestión o critica a la persona que los propone. El segundo es el que no le interesan las razones aducidas, sino las circunstancias que rodean a la persona que los propone. Y por último, el argumentum ad verecundiam, el razonamiento falaz se apoya no en razones, sino únicamente en alguna autoridad exterior al argumento. Invita a no seguir el propio criterio y a fiarse solo de lo que tiene autoridad. Y ya por último, pues se comete falacia ad verecundiam cuando se apela las personas que no tienen las credenciales legítimas y necesarias de autoridad en la materia que se discute, por lo que se debe tener especial cuidado en determinar qué autoridad es la idónea para poder dirimir un determinado asunto y cuál se debe rechazar. Y ya sería todo, Lick. ¿Sí me escuchas? Sí, ya te escucho. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, déjame tomar aquí mi Excel para seguirte con los temas y no tener que regresarte. Muy bien. Los tres temas principales que viste, las consideraciones sobre el párrafo. En esta parte, enfatizar la cuestión de la idea de la división por los párrafos. ¿Qué es lo primero que debemos de tomar en cuenta al momento de estructurar nuestros párrafos? Es que lo que nosotros estemos expresando dentro de ese párrafo tiene que consistir en una, máximo dos ideas de lo que estemos desarrollando. Muchas veces cuando estamos redactando, vamos escribiendo algún trabajo de la escuela, una demanda o algún oficio dentro de nuestro trabajo y lo que hacemos es, ya vemos que está muy cargado el párrafo, cortamos y ponemos párrafo aparte, sin ni siquiera cerciorarnos de si terminamos la idea o no y la continuamos en el siguiente.
Pues una de las cosas que debemos de considerar al estructurar el párrafo es que cada párrafo contenga una idea principal y que en esa se desarrollen la mayor parte de sus elementos. Si nos estamos extendiendo tanto en la explicación de esa idea, entonces es donde ya podemos cortar para no hacer un párrafo tan largo. Una de las preguntas que a veces nos hacemos, ¿hay un mínimo y un máximo para la extensión de párrafos? En realidad no. No hay un mínimo de líneas, ni hay un máximo. Todo va a consistir en la idea que quieras expresar. Entonces, sí es muy importante el que se exprese ideas concretas para que no nos generen ningún problema. Los vicios de la argumentación, que son también constantes los que llegamos a utilizar en la cuestión del argumento antibológico. Me acordé y ahorita saqué de aquí en mis archivos esta imagen, de que se los comparto para también ponerles algunos ejemplos. Y también porque tengo que ir quitando prácticamente todo para poder ver. No sé si ya están viendo esta imagen o todavía no. Sí, ya se ve. Perfecto, gracias. Está perdiendo yo todo lo de la cámara. Por ejemplo, aquí dice botas de piel de niño. Entonces, ¿son hechas con piel de niño o de qué tipo de piel son? Y son ese tipo de vicios que a veces nos encontramos. Digo, aquí obviamente es un error totalmente garrafal, pero luego a veces así nosotros también expresamos algunas ideas dentro de nuestros escritos al dar, por ejemplo, alguna explicación de decir, José se topó con el licenciado en su oficina. José se topó con el licenciado en su oficina. ¿En la oficina de quién? ¿De José o del licenciado? Entonces, este tipo de vicios que tenemos donde no aclaramos la situación, donde no damos el ejemplo claro de lo que estamos exponiendo, son tipos de errores de argumentación y son los que debemos de cuidar en no caer, de ser muy precisos. Y a veces es difícil, porque cuando nos ponemos a ver una manera de cómo estamos redactando, cuando nos hacemos conciencia y empezamos a analizar la forma en que nosotros redactamos o en la forma en que estructuramos nuestros párrafos, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchos vicios. Yo hasta que no tomé un curso, y el curso era precisamente una cuestión de, déjenme acuerdo el nombre, permítanme un ratito. Ya, es que el perro se puso a ladrar y se oye muy fuerte. Y luego me han dicho que cuando ladra se oye más fuerte todavía por la bocina. Entonces por eso lo silencié. Les decía, permítanme. Creo que ya. Les decía, el curso era, pues que tenía un nombre muy raro. A ver si me acuerdo ahorita. Pero era algo relacionado a la estructura de contenidos temáticos en la redacción. Y ahí fui eliminando muchos vicios que antes tenía sin darme cuenta. Por ejemplo, a mi antigua jefa pues no le gustaba repetir palabras. Siempre me decía, busca sinónimos. Yo tenía que buscar, cada que le redactaba algún oficio o le redactaba algún informe, tenía que buscar diferentes palabras para no repetir cuando pues, era una repetición constante de términos que teníamos que hacer. Y cuando lo aprendí de ella, fue también por la situación de decir,
pues para que se vea que hay variedad y que no estás repitiendo palabras. Pero ese también es un vicio que hasta en ese momento que tomé el curso me di cuenta de el estar buscando sinónimos constantemente. Tiendes a la ambigüedad y tiendes a distorsionar lo que estás diciendo, porque no todos los sinónimos van a ser correctos en cuanto a los términos que estás utilizando, y menos en el campo jurídico. Entonces, como les decía hace rato, que a veces solemos confundir algunos términos del tipo penal unos con otros, y caemos en ese vicio de, por querer variar nuestro texto, pues estamos cometiendo algunos errores. Y en el curso nos decían, si tienes que repetir la palabra para que quede claro, o si tienes que, si estás hablando de un término en específico y lo vuelves a mencionar en otro párrafo, no siempre va a ser correcto decir, como lo mencionado en el párrafo anterior. Dice, no, si tienes que repetir la palabra, repítela cuantas veces sea necesario, porque debe de quedar totalmente claro. Entonces, hay muchos vicios que tenemos y que nosotros tenemos que ir puliendo. Es difícil darse cuenta por uno propio. Muchas veces tiene que venir alguien a revisarnos un escrito o a decírnoslo o aprenderlo en algún curso, en algún taller. Pero cuando se va eliminando todo ese tipo de vicios, pues aprendes a redactar mucho mejor. En cuanto a la cuestión de las falacias y sofismas, ya lo habíamos platicado también en clases anteriores. Se acuerdan que les había dicho que algo se repetía en esta parte, pero ya aquí lo vimos de una manera más extensa. Ya lo explicó mucho mejor la compañera Rubí, porque ya se pudo extender en cada uno de los términos. Y recordemos que cuando hablamos de falacia, usualmente la relacionamos más cuando una falacia puede ser un error, pero ese error puede ser voluntario o involuntario. En el sofisma no. El sofisma hay esa intención de engañar, de hacer creer o tener una apreciación falsa de la realidad con tal de conseguir lo que me estoy proponiendo. En el paralogismo, que ya no lo vimos ahorita, que nos preguntaba hace rato también la compañera, decíamos que son esos tipos de errores que a veces con los que queremos justificar cierta acción o cierta omisión, pero sin darnos cuenta de que estamos equivocados. Uno de los ejemplos que nos pone, no me acuerdo si es Chaumet o alguno de los autores que viene aquí, es que dice, hoy soñé con el número 13, y luego dice, y en la lotería salió ganador el número 23. Y según el razonamiento de esa persona, dice, el sueño me lo advirtió porque 1 y 2, 1 más 2 son 3, 2 y 3 son 23. Entonces, le encuentra alguna lógica. Perdón, se oye ruido de la calle y se oye muy fuerte. Permítanme un poquito. Le busca alguna lógica que realmente no tiene algún sentido. Entonces, este tipo de cuestiones, pues, son cosas que a veces creemos que están totalmente incorrectas. Y a mí me pasó durante un tiempo, me acuerdo, un periodo de un año o algo así, que yo ponía cierta cantidad de gasolina en el carro, precisamente por cuestiones de facturación. Entonces las cargas de gasolina las iba distribuyendo para poder justificar la facturación y distribuirla según la necesidad que tenía en ese momento de la justificación de algunos recursos. Pero casualmente me pasó varias veces que cuando llenaba más de la cantidad o llenaba el tanque, porque con la cantidad que llenaba no alcanzaba para llenar el tanque, cuando llenaba el tanque 3 veces, que llené el tanque en un periodo de un año, las 3 veces algo le pasó al carro, desde un abanico, desde el clima, desde esto, desde el otro, e iba al mecánico. Entonces como que se me quedó la idea de que cada que lo llenaba el tanque, algo le pasaba al carro. Entonces ese también es un paralogismo, es una creencia errónea que a veces podemos
tener de algo y que realmente no es verdad, o le encontramos una lógica que no la tiene. Y así podemos encontrar en cuestiones de supersticiones muchísimos argumentos de este tipo. Entonces, son cosas que debemos de cuidar, sobre todo cuando estamos hablando de argumentación, pues el tener el cuidado de no cometerlas. Y a diferencia de los sofismas, que eso no debería, pero es algo que entra en la práctica jurídica, pues cuando estamos defendiendo alguna postura o tenemos que defender a algún cliente, pues vamos a tener que buscar esos argumentos, esos hechos, pues acomodarlos a nuestro favor. Dicen que aquí en Saltillo, no digo nombres para que no quemar a nadie, sobre todo si alguien lo llegara a conocer, creo que ya no está en Saltillo, ya lo movieron, pero había un magistrado que dicen las malas lenguas, que en ciertos tipos de asuntos, sobre todo en los más cuantiosos, emitía dos resoluciones distintas y él mismo las redactaba. Ahí no le dejaba a los secretarios. Emitía dos resoluciones, una en favor y otra en contra. Era juzgador de amparo. Entonces citaba a la parte, lo citaba con el abogado y les decía cuál de las dos sentencias quieres. Obviamente a cambio de una módica cantidad, que ya lo fijaban de común acuerdo. Pero dicen que estaban también redactadas, tanto el sentido en favor como el sentido en contra del amparo, que difícilmente se las podían revocar. O sea, si le pagaban por la sentencia favorable, difícilmente la contraparte de la autoridad responsable, en caso de un tercero perjudicado o de la autoridad responsable, podían impugnar esa resolución. Y si decidían no pagar y la resolución salía en su contra, pues aún así, aunque se fueran a algún recurso, era muy difícil de impugnar por la buena argumentación que tenía este magistrado. Entonces, digo, son cosas que van obviamente en contra de la ética, pero como dicen muchos abogados, pues tenemos que comer y tienes que realmente buscar una estrategia para poder ganar un juicio. Hay algunos que dicen hay que ganar como sea. No estoy tan de acuerdo con eso, sobre todo también el tipo de casos. También yo creo que dependerá mucho de la ética de cada quien, de los valores. Hay quien a lo mejor puede defender a una persona que robó un banco, pero jamás defendería a un violador, jamás defendería a un pederasta. Entonces yo creo que va a depender mucho ahí de los valores que tenga cada quien. Yo no quiero obviamente imponer ninguno, ni decir que el utilizar los sofismas es correcto, sino simplemente estoy hablando de una realidad, que es algo que pasa en todos los ámbitos de la abogacía. Entonces, lo importante primero es no caer en estos vicios por error. Si vamos a llegar a caer, pues que sea de alguna manera intencional y sabiéndolo manejar, también ateniéndose a las consecuencias de utilizar los sofismas o en determinado caso las falacias. Entonces ya dependerá de cada uno de ustedes. Entonces, pues ese fue el tema en sí. No sé si la compañera Ruby quisiera comentar algo más o ya quedó la explicación clara, o algún compañero. Paulina. No, ya nada. Perfecto. Muchísimas gracias también por la exposición, muy clara y muy bien realizada. No sé si algún compañero tenga alguna duda, algún comentario antes de pasar a la cuestión de los discursos. Muy bien. Entonces vamos a ver, ahí viene lo bueno. Aquí ya lo tengo con fechas y todo bien establecido. Entonces, primero, déjenme les pongo el calendario para que lo vean. De hecho, también como comentario, hace rato
quién fue el compañero, Edgar, levantó la mano para exponer algo. Pues me imagino que los demás maestros ya les comentaron que tienen la función aquí de levantar una mano, que viene aquí en las funciones al lado del micrófono, después de compartir pantalla, viene una mano. Ustedes pueden levantar esa mano y pueden pedir la palabra, o ya saben que conmigo no hay problema, pueden tomar el micrófono e interrumpir en el momento que ustedes quieran para preguntar lo que sea, pero también pueden levantar la mano. La cuestión de las cámaras, hay manera de activar el modo en que lo quieran ver, porque luego muchos alumnos me dicen, es que cuando pongo la presentación ya no me ven a mí. Entonces, sí hay manera de verme. Y en estas clases donde la mayoría de los temas ustedes los comparten, no hay tanto problema, porque la mayoría sí me va a estar viendo a mí. Pero hay veces que yo estoy explicando algo y utilizo algunos ademanes con las manos, principalmente, y de eso pues, me ayuda pues, a hacer un énfasis. Si cuando yo presento no me pueden ver, les sugiero que vayan a esa función donde pueden ver una cinta ya sea en la parte de abajo o en la parte de arriba, y donde van a poder ver las cámaras de los compañeros que las tengan activadas. Entonces les digo porque a veces sí, trato de hacer mucho énfasis con las manos, o a veces en algunas clases anteriores les estuve mostrando algunos libros por la cámara, para no tener que dejar de compartir y luego mostrárselos. Pues traten de buscar esa función, que vean la presentación y a la vez me vean a mí, para estar hablando de una manera más fluida y darme a entender mejor. Sobre todo, también a la hora que vayan ustedes a exponer los discursos, aquí, cuando vayan a exponer los discursos, sí van a tener que utilizar la cámara. Ahí sí vamos a necesitar que ustedes estén hablando, porque su lenguaje verbal y su lenguaje corporal nos va a decir mucho de lo que ustedes quieran compartirnos. Entonces, para que vayan practicando, vayan viendo cómo se van a acomodar al momento de dar el discurso. A lo mejor muchos se despiertan y si nomás agarran la computadora y se meten a clase. Entonces, para que sepan que el día que les va a tocar el discurso, van a tener encendida la cámara. Muy bien, entonces voy a empezar a compartirles pantalla. Aquí les estoy mostrando el calendario de exámenes. Las clases van a continuar, ahorita estamos en el día 13. Tenemos que el examen, este era el calendario oficial en un inicio, pero nos lo cambiaron y nos dijeron que el examen tiene que ser entre el 20 y el 27. Sin embargo, los últimos dos compañeros en dar clase, si mal no recuerdo, Laura y Edgar Iván, van a ser el 27. Entonces yo lo voy a cambiar para el día 4. El día 4 de junio vamos a tener el examen. Ya les acabo de compartir ahorita los marcadores discursivos, se los pasé al grupo de WhatsApp para que los tengan ahí y se puedan apoyar con eso. Les voy a pasar también las demás presentaciones de los compañeros para que puedan ver, sobre todo lo que compartió ahorita la compañera Lupita, de ver la estructura de los argumentos. Y luego en la clase posterior, que vamos a ver cada uno de los tipos de argumentos, son los que más van a requerir ustedes para la elaboración de esta evaluación. Entonces va a ser el 4. En la hora de la clase, ustedes lo van a presentar en línea. Van a ser no más de 10 preguntas, pero las preguntas, acuérdense que les dije, que tienen que ver más con el razonamiento, con la forma de los argumentos y con ejemplos que les voy a poner ahí y que ustedes van a tener que identificar. Entonces, 4 de julio, 4 de julio va a ser el examen. Luego de ahí nos vamos a pasar al 11. En este día no vamos a tener clase, únicamente va a ser examen y yo voy a estar aquí pendiente por si alguien tiene alguna duda, alguna complicación. Voy a estar pendiente en el chat, no va a haber conexión, simplemente ustedes van a realizar el examen. Yo voy a estar pendiente conforme ustedes lo vayan terminando, irlo revisando para que tengan su calificación y ese mismo día voy a pasar calificaciones. Así que lo recomendable es que iniciemos a las 10 de la mañana a hacer el examen para que en cuanto lo terminen yo lo reviso, paso su calificación y ustedes tengan una oportunidad durante ese día para ver que todo esté correctamente y ese mismo día mando
la calificación a mi espacio, porque de hecho me están poniendo como fecha límite el mandar la calificación ese día. Entonces, para que en ese día, yo dentro de la clase, tenerles todo listo, y ya si hay alguna duda, en el transcurso del día me la hacen saber, y si me equivoco en algo, lo corrijo y envío la calificación correcta, y si no hay ninguna duda, así envío las calificaciones. Entonces, para que sepan, apunten bien la fecha, es poquito menos de un mes, 4 de julio, cuando vamos a tener la evaluación, y en ese mismo día se va a revisar, van a tener su calificación. Las clases, recuerden, valen 20 puntos. La clase que ustedes den aquí vale 20 puntos, más la evaluación ya son 50, son 30, o sea, 30 de la evaluación, ahí va la mitad. Si ustedes no dieron clase, tienen que sacar 30 puntos en el examen, porque si no, no alcanzarían a pasar la materia. Si ustedes dieron clase, pero en el examen nada más sacan 10 puntos de los 30, están a casi nada o sea, están en el límite para poder pasar la materia. Entonces, por eso les repito mucho constantemente, si tienen dudas, si quieren alguna retroalimentación, vamos haciéndolo ahorita y no hasta la hora del examen, porque corren mucho riesgo en esta parte. Entonces, a partir del 11 de julio vamos a empezar con los discursos, y a partir de esta fecha yo voy a ir dando los temas que quedaron, que no se pudieron dar por cuestión de la cantidad de alumnado. Los voy a ir esparciendo en esta parte, ya les iré platicando como quiera, haciendo algunos ejercicios, algunas cosas que vamos a realizar aquí, aparte de los discursos, temas en específicos de los que vamos a ir hablando. Entonces, 11, 18, 25 y primero va a ser la presentación de sus discursos. ¿Cómo va a estar el orden y los temas que les toca dar a quién? Aquí están. Déjenme quito esto de aquí, no sé si a ustedes les estorbe, pero a mí sí. Muy bien, vamos a comenzar el 11 de julio. Vamos a hacer dos discursos por clase, salvo el 18 que van a ser 3. El primer sábado de discursos le va a tocar a la compañera Claudia y Denise. Claudia a favor, Denise en contra de los concursos de oposición exclusivo para mujeres que aspiran a la magistratura en el Poder Judicial Federal. O sea, una va a estar a favor de que existan concursos exclusivos para mujeres a que accedan a algún puesto de magistratura, y Denise va a estar en contra de esto, hablando, por supuesto, del principio de paridad de género. Entonces, cada una tiene que buscar argumentos que justifiquen su postura, y obviamente argumentos jurídicos, argumentos legales y con las reglas que hemos estado utilizando. Para este entonces ya también vimos las reglas del discurso, entonces, y les voy a estar pasando también entre semana algunos tips para cómo pues desarrollarse mejor en cuestión de la oralidad, quitarnos el estrés, algunos consejos así de ese tipo para poder hacer una mejor presentación. Luego, ese mismo día, bueno, perdón, algo soy yo, ¿no? No, fue una notificación mía. Algo también que les quiero comentar, destacar de aquí, que al terminar cada tema se va a hacer una retroalimentación, claro, por parte mía, pero también por parte de ustedes, cuestiones sobre el tema, preguntarles qué argumentos creen que les faltó a alguna de las compañeras, qué argumentos tuvieron de más, si llegó a utilizar alguna falacia, algún sofisma, perdón, se me movió todo aquí en la computadora. ¿Sí me están viendo y escuchando, compañeros, y viendo la presentación? Sí. Sí. Muchísimas gracias. Porque de repente se movió todo, no supe por qué. Entonces, los demás compañeros también van a tener que estar atentos al desarrollo del discurso y ver si lo que se está exponiendo no tiene falacias, sofismas, o algún vicio de la argumentación o del discurso, y si consideran que algún elemento no se tomó en cuenta, cuál se pudo haber tomado en cuenta, cuál estuvo de más,
Entonces, todos esos detalles para que ustedes también los puedan identificar y participen en el mismo desarrollo del discurso. Entonces, recordemos, no es un debate, es un discurso en función de que cada quien trae una postura distinta, pero no es una especie de debate, cada quien va a exponer sus argumentos. Entonces, en ese mismo día le va a tocar a Karina Judith y Ángel Ríos hablar del derecho a la muerte como sustitución de pena de prisión por pena de muerte. Les había puesto un ejemplo, que resulta que a una persona de 60 años que cometió homicidio le dan 30 años de cárcel. ¿Y qué pasaría si una persona quisiera solicitar mejor una muerte asistida o una pena de muerte en vez de purgar una pena tan extensa de 30 años, donde si los cumpliera los 30 completos, pues saldría a los 90 años, ya no tendría una vida normal como la puede tener a sus 60 años, o si es una pena mucho mayor, pues ya su vida para algunos pudieran decir no tendría sentido, sería muy complicado el poder vivir así. Entonces, ver si se pudiera conmutar por la pena de muerte. Entonces, hay algunos precedentes en algunos otros países, no necesariamente con la cuestión, digo, de pena de muerte sabemos que hay muchísimos, pero en la conmutación o en otros casos se ha dado el suicidio asistido a muchas personas, entonces nos puede servir mucho como antecedentes. Ya para el sábado 18, el compañero Jesús y Luis Francisco les va a tocar hablar uno en favor y otro en contra del trasplante de corazón de un donante vivo. O sea, ¿qué pasaría si una persona que es compatible quisiera donar su corazón a una persona que lo necesita, que necesita el trasplante, pero de donante vivo a donante vivo, no de un donante muerto o en estado vegetal, o con una muerte ya evidente, sino de una persona que tiene vida todavía. Entonces, que también es hablar un poco del mismo derecho a la muerte. Entonces, aquí buscar algunas cuestiones en favor o en contra. Ya por ahí también les comparto alguna reseña o les invito a ver una película que tiene relación con este tema, que está algo interesante la película. Bueno, la vi hace muchos años, pero sí me pareció algo interesante. Entonces, en esta cuestión es trasplante de corazón de un donante vivo. Este archivo se los voy a compartir para que tengan aquí los parámetros y también les voy a compartir la rúbrica. Edgar Antonio y Valeria García nos van a hablar de la castración química para agresores sexuales, un sistema que se ha utilizado en algunos otros países, donde es una medicación que se le da a una persona para reducir la libido y pues obviamente reducir el deseo sexual, la excitación y por ende la erección en los hombres. Y más que la erección es el deseo sexual, porque sabemos que la violación no nada más equivale a la cuestión de la penetración con el órgano sexual, sino también puede ser con alguna otra extremidad del cuerpo o con objetos. Entonces, lo que se trata con esta castración química es eliminar o disminuir 90% más el deseo sexual. Entonces, es una medida que se utiliza, pero también tiene sus efectos contraproducentes a quien se le aplica. Entonces, de ahí viene el debate si no estás atentando también contra los derechos sexuales y reproductivos o el libre desarrollo de la personalidad de alguien al imponer una castración química a una persona. Luego Yadira y Edgar Alfredo nos van a hablar de los derechos del hombre en el aborto. Aquí cualquier duda que tengan me lo dicen porque en otras clases lo he explicado, varias veces lo he llegado a poner en anteriores y también cuando daba la clase de filosofía y llegan a confundir mucho en cuanto al derecho. Aquí es el derecho que tiene el hombre a decidir sobre el producto, sobre la mujer, de que si lo tenga o no lo tenga.
supongamos, una pareja de novios, ella resulta embarazada y ella no lo quiere tener, ella quiere interrumpir el embarazo, pero él sí quiere que tenga el bebé, o él sí se quiere hacer cargo del bebé, aunque ella no quiera. Entonces, ¿tiene derecho el hombre a decidir o no tiene derecho a decidir? Porque obligaciones le ponemos muchas al hombre, pero derechos en ese sentido, pues el artículo 4 constitucional nos habla de la igualdad del varón y la mujer y que los dos tienen el derecho a decidir de manera libre e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Lo podríamos interpretar como que entonces tiene derecho a querer tener o no tener también el varón. Pero es un tema que no es nada fácil y que seguramente muchos de ustedes van a querer opinar ese día. Entonces ya lo vamos aterrizando. Derecho a la poligamia, que es más que nada buscar alguna justificación jurídica. Tenemos muchos antecedentes que se pueden equiparar, podemos utilizarlo por analogía, lo que es ahorita muchas familias de matrimonios que el varón tiene otra familia aparte cuando no está casado, y es algo que realmente es muy normal en nuestra sociedad mexicana, pero a veces con esa doble moral nos hacemos como si no pasara o nos negamos a hablar de este tipo de temas cuando en realidad es algo que sí se da. Entonces, ¿cómo pudiéramos justificar hasta cierto punto la poligamia? Y cómo en otros países sí es aceptada y por qué. Siguiente tema, ya le voy a apresurar un poquito porque son las 11:53. La regulación de la prostitución, pero aquí enfocada más que nada hacia las obligaciones de los usuarios. O sea, una mujer prostituta o sexoservidora, como lo quieran llamar, para no parecer despectivo, tiene ciertas obligaciones de sanidad, de salubridad, tiene que sacar cierto permiso, tiene que hacerse revisiones cada 2 meses, análisis de sangre, todas las cuestiones para no tener ninguna enfermedad que se la pueda contagiar a otra persona. Pero los usuarios de este servicio no tienen ninguna obligación, no hay un carnet, no hay una cartilla, no hay una obligación de que tengan que mostrar un dictamen médico o un análisis clínico donde diga que no padecen ninguna enfermedad. Entonces, también hay que ver la protección de los derechos de estas personas que ejercen este oficio. Entonces, ¿por qué no hay una regulación para ellas o para ellos? Que ahorita la regulación se exige para la mujer, pero tampoco se exige para el hombre que ofrece sus servicios. Es como que no hay una igualdad. Entonces, es un tema que ya se ha abordado anteriormente y pues que no se ha llegado a nada en concreto. Ernesto y Alonso son los que van a hablar sobre la regulación para los usuarios. O sea, que tenga que haber un registro, que tenga que tener una carnet quienes vayan a utilizar estos servicios. Ellos van a ser el día 25. El último día le va a tocar a Paulina y a Hilary hablar del tema de trasplante de órganos, tejidos y células de manera onerosa. En México está regulado que únicamente puedo donar, por ejemplo, mi riñón de manera gratuita, de manera altruista. No puedo cobrar yo, no puedo vender en sí mi hígado, mi riñón o algún órgano que pudiera ser no vital. Bueno, en sí el hígado, porque digo el riñón, que es algo que sí puedo donar. No puedo hacer una donación de algún órgano porque la ley me lo prohíbe el que yo cobre, tiene que ser de manera altruista. Pero nos hemos topado que esto también fomenta el tráfico de órganos. La venta sí existe. Y lo peor es que mucha gente secuestrada es asesinada para quitarle los órganos. Entonces, ¿qué está beneficiando más? Esta ley que prohíbe que yo venda un órgano o una que permitiera la venta onerosa o el trasplante oneroso de órganos, y con esto se pudiera evitar el tráfico de órganos, donde ahí sí de plano no hay una voluntad de quien le quitan los órganos para vendérselos a alguien que los necesita. Pues yo creo que se reduciría el índice de criminalidad. Ahora, vamos a decir, yo estoy en una situación económica que
perdí mi trabajo, estoy muy afectado, y estoy sano completamente, soy hombre fitness y me alimento muy bien, y resulta que alguien te quiere, algún conocido o me avisan de alguien que necesita un riñón, que se está muriendo y está dispuesto a pagarme 3 millones de pesos por mi riñón. Oye, perdí mi trabajo, estoy lleno de deudas, pues, ¿por qué no venderlo si en nada me afecta el yo poder vender este riñón? ¿Alguien me está comentando algo aquí en el chat? Trato de ver el chat, me estoy preguntando un tantito. Ah, no, nada más que alguien se unió a la ronda. Entonces, ¿por qué no hacerlo así? Y por la última regulación federal de la maternidad subrogada, otra de las cosas que se dan mucho en México y que no están reguladas. Se paga hasta 300,000 pesos por una persona que tenga en su vientre un bebé y se lo pase a otra familia de México o de Estados Unidos. De hecho, muchos de Estados Unidos vienen precisamente a eso, a conseguir una maternidad subrogada, porque aquí no hay una regulación, pero sí se da mucho la práctica. En Estados Unidos hay estados donde sí la regulan y otros no. El problema de allá es que algunos lo tienen prohibido hasta que lo hagas dentro de otro estado, o sea, que te vayas a otro estado para hacerlo. Y aparte, allá es mucho más caro que aquí. Entonces aquí por 200, 300,000 pesos alquilas un vientre y hay muchas mujeres que se dedican a eso, llegan a tener 3 o 4 hijos y por embarazos seguidos en 4 o 5 años o menos se pueden llevar hasta 900,000 pesos. Pero no hay una regulación aquí sobre qué pasaría si la madre pierde el producto, si la madre se niega a entregarlo después de haber recibido una cantidad de dinero o después de haber recibido todo el tratamiento durante el embarazo y después se niega a entregarlo, no hay una forma de poderla obligar a entregar al bebé. Entonces, esto ha generado también muchas complicaciones y ha generado también tráfico de mujeres para el alquiler de estos órganos al no haber una regulación. Entonces, son temas que son algo complicados, que se puede hablar tanto a favor como en contra y pues en este caso hay mucho que aportar en cuestión argumentativa y argumentación jurídica, filosófica, también obviamente teológica, alguno pudiera querer llegar a compartir, o desde el análisis de la bioética también hay muchos elementos que se pueden desarrollar. Entonces ya estamos a 1 minuto, ahora sí me extendí un poquito más. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, les digo, esto se los voy a compartir, les voy compartiendo más material. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que quisiera realizar? Lick, yo tengo una pregunta. ¿El discurso o lo que vamos a presentar, vamos a tener algún tiempo para poderlo hacer? Sí, va a ser máximo de 10 minutos, ya como quiera les iré comentando, y les voy a pasar también la rúbrica, pero van a ser máximo 10 minutos lo que van a tener, y se van a poder apoyar con algún documento, no crean que tiene que ser todo completamente oral. La idea es que sí, mientras más oral sea, mucho mejor, pero yo sé que no a todos se les da tanto el memorizarse o mantener una idea estructurada y poderla compartir. Pueden tener su discurso completo impreso o escrito a mano, como ustedes quieran, y estar apoyándose en él, pero no leyéndolo. O pueden tener puntos claves donde ustedes puedan seguirlo como guía para poder dar ese discurso. Y van a tener el tiempo máximo de 10 minutos cada uno. Que normalmente no se llevan los 10 minutos, son raros los que se llevan los 10 minutos completos, pero van a tener ese tiempo para dar retroalimentación, siga a la otra persona y luego compartir comentarios. ¿Alguien más iba a tomar el micrófono? Muy bien, perfecto. Bueno, pues si no hay más comentarios, les agradezco la presencia el día de hoy. Voy a estar compartiendo más información. Revisen en la plataforma, por favor, que todos puedan entrar, porque luego
me ha pasado 3 veces seguidas en los tetras anteriores. Les repito esto constantemente y un día antes del examen me andan diciendo, es que no puedo entrar a la plataforma. Se tardan en darlos de alta porque es un proceso que pasa por varias manos. Entonces, chéquenlo de una vez. Ahorita hay tiempo para que, si no pueden entrar a la plataforma, lo reporten a coordinación y les apoyen para darlos de alta. No se esperen hasta el último porque luego nos afectan a todos. Entonces, revisen eso, por favor. Y cualquier duda, ahí estoy a sus órdenes, ya sea en el chat o en el correo institucional. Si no hay más, los dejo. Ya tengo que pasar a la siguiente clase. Cualquier duda, ahí me comparten por WhatsApp y muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Que tengan un fin de semana. Gracias. Gracias, Lick, igual. Hasta luego. Gracias, Lick. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Lick. Adiós.